Entonces, de esos fundamentos, si recuerda bien, comenzamos a ver lo que era la ética cristiana, que es parte, y como decía al inicio, es el fundamento de lo que van a ser las virtudes y vicios. ¿Ok? Entonces, el propósito de la sesión, nada más ahí recapitulando, es que es un fundamento bíblico-teológico sólido para comprender lo que es la ética cristiana. Ahora vimos básicamente lo que era la ética cristiana en comparación con todas las demás éticas que se conocen. Y una de las definiciones, y a lo mejor para aclararlo un poquito más, de manera general lo que era una ética, o lo que es la ética, veíamos que es una disciplina, ¿verdad? Dicen es una rama del saber, un sistema relacionado al estudio de lo que es bueno, o sea, las virtudes, y de lo que es malo, que son los vicios, ¿ok? Entonces, eso es de una manera general, porque hay diferentes tipos de ética. ¿Alguien se acuerda de alguna que le llegue a la mente? ¿Que veíamos? Ok, ahorita vamos a ver eso, la parte de la moral. ¿De qué, perdón? Cultural, exactamente, que es la que muchas veces casi podríamos decir que todos tenemos, ¿no? Porque es en el medio en donde nos hemos desarrollado, hemos crecido, ¿no? Y dentro de ahí, lo que dice el hermano Juan, entra la parte profesional, ¿no? La escolar, la profesional, en la escuela, y es donde nos hemos formado, nos han formado hasta cierto punto un carácter, ¿no? Que es lo que nos enseñan en casa. En casa hay muchas cuestiones que nos van enseñando en ese sentido, pero a comparación, por ejemplo, de lo que es la moral en general, pues vemos que es llevar a cabo ciertas normas, ¿no? Ciertos valores, costumbres, muchas veces juicios, en donde nos desarrollamos, ¿no? En la comunidad, donde nos desarrollamos, la familia, dicen el barrio, ¿no? En la escuela. Entonces, esa es parte de la moral, y también se considera muchas veces lo bueno, lo malo, lo correcto e incorrecto, y es una guía práctica de nuestra conducta, ¿no? Eso es donde lo aprendemos. Esa es la manera de cómo vamos a hacer las cosas, ¿sí? Y recuerden que la ética en general nos ayuda a pensar, el saber por qué lo vamos a hacer. La moral nos dice esto es lo que tienes que hacer y nosotros lo hacemos. Por eso muchas veces dicen que es muy moralista, ¿no? A nosotros desde un púlpito podemos decir es que debemos de hacer esto, ¿no? Pero no razonamos el por qué, que eso es lo que también hace 8 días veíamos, ahora sí, lo que era la ética cristiana, ¿no? La ética cristiana bíblica. Ahora, la moral cristiana, o sea, desde el punto de vista de nuestra fe como hijos de Dios, ahí esa es la manera concreta en que el creyente vive conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Esa es la moral. A lo mejor es un poquito confuso, pero ahorita si quieren vamos aclarando esto, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios la expresamos a través de sus mandamientos, y también en teoría va a haber una transformación en nuestra vida, ¿no? Por medio del evangelio, por medio de la palabra de Dios. Eso es lo que debe de ser. Pero eso es lo que normalmente nos dicen, ¿no? No sé si ustedes han analizado, han reflexionado que cuando vemos en la palabra de Dios un principio, un mandato, pues muchas veces lo cumplimos, ¿no? Pero no reflexionamos, no analizamos el por qué lo estamos haciendo, que eso es lo principal, que eso es lo que va a formar nuestro carácter, es lo que va a transformar en nuestra vida. O sea, lo que les decía, estamos tan acostumbrados a que nos digan en la casa, en escuela, en algún lugar, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Y nosotros lo hacemos entre esa obediencia, ¿no? Muchas veces a regañadientes, muchas veces no queriendo, por conveniencia, ¿no? Porque nos conviene. Que decimos, porque si no lo hago en mi casa, o un hijo, si no cumplo con estos requisitos, esto que hay en mi casa, pues no me dejan salir, no me van a dar un regalo, ¿no? Esa es nuestra conveniencia. Pero cuando nosotros como padres le explicamos al hijo las razones por las cuales debe de hacer, es diferente. Desde ahí nosotros no enseñamos o no nos enseñan a analizar, ¿no? A reflexionar. Es muy raro la persona que lo hace, ¿no? En la escuela a lo mejor un maestro sí nos enseña, ¿no? Y se nos complica, ¿no? Sobre todo las matemáticas, que dicen, a ver, razona, ¿por qué? ¿De dónde viene esto? Y eso es lo que, si yo recuerdo a mí, más me costaba trabajo y no le entendía.
Yo decía, pues nada más mientras haga la fórmula, saque buena calificación, no me importa, no, tienes que pensar ya en matemáticas que a lo mejor algunos llevan aquí los jóvenes, o han llevado, pues es en ese sentido un poco más profundo, ¿no? El de dónde viene, ¿no? ¿Por qué está sucediendo eso? Entonces nuestra moral cristiana, puede decir, son esos mandatos que nosotros llevamos a cabo, se puede decir la practicidad de la palabra de Dios, ¿sale? Eso es lo que hacemos. Pero, lo que les digo, muchas veces no nos sentamos a meditar, a pensar el por qué lo estamos haciendo, ¿no? No de una manera de rebeldía, ¿no? Porque puede caer en eso. Muchos filósofos, que es lo que veamos, esa ética filosófica, es lo que hacen, ¿no? Quitan a Dios de sus pensamientos, reflexionan, usan su razonamiento, que habla Romanos, en el primer capítulo, ¿no? Que son entregados a sus razonamientos, a lo que ellos creen que es correcto, es incorrecto. Ellos lo definen, ellos definen lo que es correcto, es incorrecto, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay muchos, ustedes, estos intelectuales en la tele que ven, o entre comillas no creyentes, o ateos más bien, mejor dicho, y ellos, si han escuchado, han puesto atención en algún momento, ellos dicen, no creo en el Dios que hablan los cristianos, ¿no? O los católicos, sino creo en el Dios de Spinoza, que era un filósofo del año 1600, y él era un judío, se llamaba Baruch Spinoza, ¿no? Era judío, venía de los sefardíes que se conocen, y él decía que Dios era cualquier cosa, ¿no? O sea, Dios no era el creador, sino los pajaritos, ahí estaba Dios, en los animales estaba Dios, en los árboles está Dios. O sea, se dice que es el panteísmo, exactamente, que se le conoce como el panteísmo, ¿no? Eso es lo que dicen, que Dios está en todo lugar, ¿no? O sea, Dios está en cualquier lugar, no cualquiera en ti puede estar porque tú eres un humano, pero no dicen que Dios te creó. Entonces, esa es una ética, por ejemplo, filosófica que muchos intelectuales con ciertos conocimientos pues declaran, ¿no? Dicen, yo creo en ese Dios, no en el otro Dios, porque castiga, porque te reprime, porque hacen cosas que que van en contra de tu voluntad, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la forma en la que ellos expresan muchas veces. Pero la ética cristiana, como veíamos, lo decíamos en esas palabras un poco más doctrinales, de teología era teocéntrica. ¿A qué se refiere? Que Dios define el bien. Dios es el que define el bien, no el hombre. Por eso veíamos que en una cultura, ¿quién define el bien? El bien y el mal. La misma cultura, ¿no? En nuestro país todavía hay en lugares remotos en donde ellos ven normal el vender a las hijas, ¿no? Y los define y dicen, es que es cuestión cultural, son usos y costumbres, entonces déjalos, no les digas nada, acepta lo que es, respeta lo que ellos hacen, ¿no? Entonces son usos y costumbres. ¿Quién lo define? El hombre, porque esa comunidad que estaba ahí dijeron, esto es lo bueno y esto es lo malo, y así nosotros nos conviene, somos prácticos, ¿no? Que era otra de las éticas que veíamos, ¿no? El pragmatismo, lo práctico, a mí me conviene, eso es para nosotros, ¿ok? Entonces la ética cristiana, Dios define el bien, la Escritura lo revela, o sea, a través de la palabra sabemos lo que es correcto e incorrecto, lo que pide Dios, lo que demanda de nosotros, y el Espíritu Santo lo produce en la vida del creyente. ¿Ok? El Espíritu Santo es el que lo va a llevar a hacer, no nosotros. Por eso dice en Efesios, no por obras para que nadie se gloríe, sino Dios es el que ha hecho todo en nuestra vida. Él pone el querer como el hacer, ¿no? En nuestro corazón, Él es el que lo hace, nosotros no. Nosotros no lo hacemos, somos incapaces en ese sentido. Entonces, eso es lo que veíamos que era esta ética cristiana, y la moral cristiana, pues es lo que ahorita comentábamos, ¿no? Es la manera concreta en que el creyente vive conforme a la voluntad de Dios. Ya estamos practicando ahí la voluntad de Dios, ya lo estamos haciendo. Y dicen, muchas veces lo aprendemos empíricamente, ¿no? Viene alguien, le explica la palabra, lo hacemos, sí, eso está bien, o muchas veces por imitación de nuestros hermanos, que eso es lo que hacen, ¿no? O muchas veces hacemos, cuando vamos a un trabajo, muchas veces nos comportamos como se comportan en ese trabajo.
Cuando estamos en un grupo en la escuela, muchas veces nos comportamos como ese tipo de grupo, ¿no? Ya sea en la escuela los que echan relajo, los que son estudiosos, los que les gusta la fiesta, los que son deportistas, como que busca el hombre donde se acomoda a ellos, ¿no? Pero nosotros siempre vamos a ir bajo los principios de Dios, ¿no? Él es el que nos va a definir esto. Entonces, veíamos que esto tiene una relación obviamente con la parte de la santidad, ¿no? El carácter de Dios, que el carácter de Dios es santo, nos va a llevar a nosotros hacia esa santidad. Por eso demanda desde Levítico 19:2 y luego en primera de Pedro 1:15 al 16, que seamos santos, ¿no? Como Él es santo. Entonces ya desde ahí nos está mandando el Señor. Y pues veíamos también en esta parte, o nos quedamos, que íbamos a ver, estábamos viendo los fundamentos bíblicos de esta ética cristiana, ¿no? Lo que habíamos hablado ahorita. Dios es como esa norma, o Dios es esa norma moral, ¿no? Él es el que pone, Él es la fuente, Él es el estándar absoluto del bien. No es antropocéntrica, que se dice, o sea, basada en el hombre, ¿no? Centrada en el hombre, sino es teocéntrica, se conoce. Entonces ese es Dios como esa norma moral, el que define el bien, es el carácter santo de Dios y su voluntad pues, es revelada a través de la palabra. Y obviamente el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a hacerlo, pero para eso pues necesitamos cada uno de nosotros tener el Espíritu Santo, y eso es por medio de la obra de Jesucristo, ¿no? Ahí es donde entra toda la Trinidad en esta parte de la ética cristiana, ¿no? Entonces es importante verlo. Entonces la palabra, vemos que es la norma, lo que ya está escrito. Si nosotros no tuviéramos escrita la palabra, no sabríamos a dónde dirigirnos, ¿no? No sabríamos qué hacer. Entonces ese es nuestro fundamento, la palabra de Dios. ¿Ok? Y veíamos que también pues es la parte o lo que nos llevaba la misma gracia, los que nos motivaba, nos daba ese incentivo a la obediencia, ¿no? A la obediencia cristiana en respuesta a la gracia que ya Dios derramó en nosotros. Entonces eso va a fluir de ahí, pues lo que ya nosotros vamos a hacer, ¿no? Como obras, esa obediencia a Dios, por medio de la gracia. Alguien que no tiene la gracia de Dios, no va a hacerlo, que es lo que muchas veces decíamos, ¿no? La gente que no es creyente, no vamos a pedirle que se comporte como creyente. Aunque muchas veces dentro de los no creyentes haya ciertos principios morales, que se llaman así, pues no saben, simplemente los hacen por conveniencia. Que eso es donde nosotros debemos de pensar hasta dónde yo hacía las cosas por conveniencia, ¿no? Siempre escuchamos y hemos visto constantemente que alguien que no es creyente dice, pues yo voy a misa, ¿no? O sea, a mí me nace, yo voy a misa. Estoy cumpliendo con los mandatos de Dios, ¿no? Yo ayudo a los pobres, ayudo a los más necesitados. ¿Por qué? Porque a través de eso me voy a ganar el cielo, ¿no? Que eso es lo que ellos definían o definen de esa manera, ¿no? ¿Y qué es lo que decían o dicen los católicos referente a esas virtudes? ¿Se acuerdan más o menos cómo definían ellos las virtudes? ¿En qué se basaban esas virtudes? En que cada una de las virtudes del amor, la paciencia, eran el esfuerzo del hombre más la gracia de Dios. Eso otra vez son obras, ¿no? Más la gracia de Dios. Pero es el esfuerzo del hombre. Yo controlo mi ira gracias a que estoy capacitado, a que ya tomé un curso de inteligencia emocional, porque es así se le llama, de inteligencia emocional, y así es como yo controlo mis emociones. Que eso ahora en un trabajo, para los jóvenes, algunos lo han de conocer, se les llaman habilidades blandas. Controlas tu ira, controlas tus emociones, o sea, todo eso es tus habilidades que tienes, que ya solamente tú puedes hacer. Y si bien es cierto que es un talento muchas veces, ¿no? Algo que desde que nacemos Dios por su gracia como nos da, pero no estamos glorificando a Dios con eso, sino al contrario, nosotros nos exaltamos, ¿no?
nosotros nos exaltamos en ese sentido. Entonces, esa es parte de esa, cuando nosotros vemos que no es por obras, ¿no? Entonces, ya muchas veces lo hemos escuchado, lo hemos estudiado, entonces decimos que la salvación la tenemos y por consiguiente, a través de ese fruto del Espíritu, vamos a hacer esas obras, como dice Efesios, ¿no? Ya estamos preparados para esas buenas obras. Dios ya nos los dio en el momento que nos hizo nacer de nuevo. ¿Ok? Alguien que no es nacido de nuevo no lo va a hacer de esa manera, no lo va a hacer glorificando a Dios. No está pensando en glorificar a Dios, no está pensando en el testimonio que va a dar Él, no está pensando en el compromiso que hay, que es el ser discípulo de Cristo. No lo analiza. Por eso veíamos hace 8 días que en el más mínimo detalle teníamos que considerar a Dios. ¿Hasta dónde estoy honrando a Dios con esto? O sea, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Estoy honrando a Dios a través de este comportamiento o lo voy a descartar de mi vida? Es que mi abuelita, mi papá, pues siempre lo han hecho. Bueno, estoy glorificando a Dios sin caer veíamos también que decían, sin caer en un legalismo, ¿verdad? Sino que tanto está glorificando a Dios lo que estoy haciendo. Entonces, la ética cristiana no pregunto qué es útil, sino qué glorifica a Dios. Y eso que es útil no es que me es útil a mí. Algunas personas piensan, la verdad que voy a decir, ¿me conviene decirla o no me conviene? Entonces ella está reflexionando qué es útil para mí, ¿no? No en la verdad que realmente implica glorificar a Dios. Y hasta un cristiano lo hacíamos, ¿no? O lo hacemos muchas veces. Híjole, para no quedar mal con el hermano, pues como que le voy a echar una mentirita, ¿no? Al fin todos pecamos, ¿no? Porque ese es nuestro pensamiento, o sea, ya reflexionamos en nuestra utilidad. Al fin todos pecamos, ¿no? Todos mentimos. Ya al rato ya agarro y pues le pido perdón a Dios. O me espero a la cena del Señor y pues ya me pongo a cuentas con Dios. Ya los que se ríen, hermanos, ya lo hicieron alguna vez. Digo, ahí hay que ser honestos, ¿no? O sea, no nos digan, ¿verdad? Yo le he hecho, bueno, pero en su corazón, en su interior, vean hasta dónde muchas veces podemos llegar. Y eso es como lo hacemos. Pero pues, ¿qué dice la palabra de Dios? Que hablemos toda verdad, ¿no? Con prudencia, con sabiduría. O sea, ahí va a parecer difícil, pero Dios a través de su Espíritu Santo es el que nos va a llevar. Aquí estamos aprendiendo cómo guiarnos a través de la palabra de Dios para que Él sea honrado, Él sea glorificado. Y eso va a transformar nuestro carácter. Ya va a ser desde el fondo, ahora sí que desde nuestro alma, de nuestro corazón, en el cual yo voy a comportarme, a conducirme. Ya desde el fondo, no solamente por la moral, por lo que me conviene hacer. ¿No? Por eso les repetía, pues hay que tener ahora en la casa comportamiento de visita, ¿no? Entonces ya nos estamos volviendo ahí moralistas, ya no es lo que realmente Dios quiere, sino estoy ocultando, ya no estoy actuando como Él me está demandando. Entonces, hay verdades dentro de esto, y vamos a repetirlo, Dios define lo bueno y lo malo, Él es el que lo define, ¿no? Lo define, no es que lo cree lo malo, Él lo define. ¿Ok? La obediencia es una respuesta a la gracia. Si nosotros no tenemos la gracia de Dios, no hemos sido nacidos de nuevo, no vamos a responder obedientemente. Y también transforma el corazón, eso es lo que va a hacer, transformar nuestro corazón. De eso se trata, de que transforme nuestro corazón. Sí se nota la diferencia entre la transformación del corazón a lo que yo vengo haciendo por hacerlo, sin reflexionarlo. Y preguntábamos hace 8 días, ¿cuál de esas cosas ustedes o hacemos constantemente, ¿no? En cualquier sentido, desde un pastor que predica, que eso es lo que hace, ¿por qué lo está haciendo, no? Si es para glorificar a Dios o no. Y nosotros todavía es
más difícil, porque si vamos conociendo la palabra de Dios, muchas veces nos llegamos a evadir y buscar las maneras de engañar a nuestro corazón. Por eso veíamos que engañoso es el corazón, ¿no? Perverso y más que todas las cosas. Y por ejemplo, los abogados saben que un abogado conoce la ley y sabe por dónde evadirla, ¿no? Sí, 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 de hecho, gracias Dani, eso es lo que vamos a ir viendo, desde las primeras virtudes es el amor, que eso es lo que vamos a ver, que ahí viene toda esa parte, pero aquí la cuestión es de que, como dice, muchas veces ya lo tenemos, Daniel, ¿no?, en nuestra mente, pero ya al llevarlo a la práctica, ahí es donde se nos complica, ¿no? No todos en algún momento hemos pasado, yo creo, decir, es que me cuesta trabajo hacer este cambio, ¿no? ¿No? Más ahora las redes sociales, a cualquiera, ¿no?, a cualquier edad, les cuesta trabajo, jóvenes, adultos, les cuesta trabajo porque nos perdemos ahí en las redes sociales. Sí, ahorita por lo que dijo el hermano Daniel, sí es cierto, yo ya lo estaba pensando, lo voy a confesar para que también lo recuerde. Yo tengo una persona que me gusta mucho, mucho trabajo aceptarla, pero demasiado. Yo sé que la tengo que aceptar por amor a Dios y lo sé, yo lo estoy razonando que así debe de ser, pero de verdad que cuando la veo, mi corazón me dice otra cosa, unos rechazos muy grandes de esa persona, pero así de verdad que me hasta lloro de lo que siento por esa persona, pero es algo que aquí lo traigo bien arraigado y que aunque a veces no la rechazo pues yo digo por amor a Dios o por obediencia a Dios, pero mi corazón me muestra otra cosa, o sea, en mi corazón es ese rechazo muy, muy grande. Entonces sí es muy difícil ahorita como dijo el pastor. Una cosa es que sí, a veces sí nos damos cuenta, pero para que el corazón se doblegue ante ese mandamiento de Dios de amar, sí es muy difícil cuando está ese sentimiento negativo hacia mis personas. Sí, sí es muy difícil a mí. Me ha costado tanto y por no he logrado nada. Porque como les digo, es más sin verla, nomás pienso en ella y es un rechazo muy grande que yo tengo hacia esa persona. Y sí. Gracias, Sague. Ese es algo de lo que nosotros debemos reflexionar, ¿eh? O sea, puede ser ese caso, cualquier cosa, hermanos. Ese es lo importante, porque lo sabemos, de veras que lo sabemos, y ahí es donde muchas veces todos sufrimos. Y dices, pero si lo sé, conozco la palabra de Dios, ¿y por qué lo sigo haciendo? Y nos pasamos, puede pasar años con ese mismo pensamiento, esa misma actitud, y estar nosotros supuestamente ya entendiéndolo, y no hay ese cambio. O la otra es lo que decíamos, manipulo, justifico ya mi razón de ser, el por qué me estoy conduciendo así, ¿no? O sea, ya lo estoy justificando yo, o sea, ya lo quiero justificar, porque ya tengo ese conocimiento, ¿no? Porque ya sé, por eso algunos dicen, pues bendita inconsciencia, ¿no? O sea, no estoy consciente de las cosas, pues no sé qué pasó. Pero aún así Dios va a demandar de nosotros, ¿no? Por ejemplo, en una cárcel, si alguien llega con cierto grado de estudios, lo consideran más peligroso que a un asesino. De veras, o sea, lo consideran, y creo que los abogados ahí pueden serlo. Y se los digo, porque yo no sabía hasta que vi un documental. Personas estaban en la cárcel y decían, yo tengo un doctorado en
mercadotecnia, no sé qué, y soy considerada aquí la más peligrosa. Y tú la veías bien delgadita, así, sin hacerle daño a nadie. ¿Pero por qué? Porque tienes la educación, el conocimiento y saben que puede hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces era considerada esa persona todavía peor. Imagínense nosotros cuando conocemos la palabra de Dios, nuestra mente puede llevarnos a justificar nuestras actitudes. No hay un corazón transformado en nuestra vida. Ok, entonces ese es parte de, y yo creo que ese es un ejemplo, y cada quien lo puede tener, porque dices, llevo años, ¿y por qué? Y ahí es donde deben de entrar la palabra de Dios, los principios, ¿no? Los mandatos, o sea, ¿qué me manda hacer Dios ante esta persona? Y con mucha sabiduría, o sea, por eso muchas veces necesitamos el consejo, ¿no? De un consejero, de un hermano o un pastor que tienen ya esa madurez, ¿no? En esa parte, ¿no? Que nos ayuden cuando nosotros estamos, pues puede ser coloquialmente atorados en esa situación. Ok, entonces hay que evaluar nuestras decisiones a la luz de la palabra de Dios, no de la cultura, ¿verdad? No de cómo la gente lo ve, no de los pensamientos, no de las ideas filosóficas, y recordábamos hace 8 días que se refiere a todo, ¿no? ¿Qué es lo que decían, creo que se los comenté, los chavos de ahora, jóvenes, ¿no? Que andan diciendo, nosotros rompemos estructuras. En la actualidad ya rompemos estructuras, porque creo les ponía el ejemplo. Ahora se da mucho en que supuestamente se casan las parejas, y hablando del mismo sexo, se casan y dicen tú a tu casa y yo a la mía. O tú en tu departamento, yo en el mía, y ya cuando tengamos tiempo, pues nos vemos y hacemos. Y entonces ellos les llaman eso romper estructuras, porque ya es muy retrógrada, ya pasó de moda, y ¿qué dicen los principios de Dios, no? Que dejará a su padre y a su madre, y los dos no es la carta, y van a estar ellos juntos. No dice, y cada quien viva en su casa, y así llévensela, ¿no? Entonces, eso es diferente. ¿Y qué es lo donde entra? Donde parte de nosotros, que muchas veces, pues sí, no hay problema, que así lleven su vida. Vengan a la iglesia y aquí los aceptamos así. Que muchas iglesias es lo que hacen, ¿no? En la actualidad. No importa, tú tienes ese pensamiento, esa ideología, esa filosofía, tú ven, así te aceptamos. Mientras tú creas en Dios, cumplas con esto, otra vez, pura moral, ¿no? Cumplas con Dios, cumplas esto, no importa. Pero no vamos hacia la ética, ¿no? Enseñarles el por qué lo están haciendo. ¿Ok? Entonces ese es un ejemplo claro. Cuando alguna vez tomé un curso de padres nos decían, siempre les decimos a nuestros hijos, pórtate bien. Y los hijos no nos dicen, ¿pero qué es pórtate bien? ¿No? O sea, ¿ya le enseñaste qué es portarse bien? Pues bajo los principios, si eres cristiano, bajo los principios de Dios, hijo. En la escuela, ¿qué te manda la palabra de Dios, no? Con nuestros hijos, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? O alguien, otra persona, ¿no? Que puede ser creyente. Oye, papá, pero es que el feminismo dice que no. Ah, ok, dice, ¿y tú qué piensas? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Conoces de la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? No, pues que Dios hizo al hombre y la mujer. Bueno, ¿y entonces qué está pasando ahí? ¿Qué es eso? Pues un mandato. Y si no lo cumples, ¿qué es? Y ellos deben de responderlo, ¿no? Pues desobediencia a Dios, ¿no? Entonces, esa es parte de lo que a nuestros hijos queremos enseñarle. Es que es pecado, hijo. Y sí, si bien es cierto, es pecado, ¿no? Pero llevarlos a que reflexionen el por qué es ese pecado. Es que dice la palabra de Dios, es que le hablo a mi hijo así, ya le dije, dice la palabra de Dios, ya le dije que es pecado. Sí, pero ya llevas a reflexionar el por qué. El por qué es ese pecado, el que está infringiendo. Y ahí es cuando muchas veces nuestros hijos se pueden dar cuenta, ¿no? Ah, pues sí, ¿no? Ya la palabra está obrando en sus vidas, ¿no? Va a haber esa transformación poco a poco para que el Señor, si es que aún no son hijos de Dios, vaya transformándolos y los haga llegar a sus pies, y es su voluntad, ¿no? Sí, esa pregunta. ¿Alguien tiene una duda? Dice que si está mal aceptar a las personas del mismo sexo. En inglés, porque pues ¿qué dice la palabra de Dios? Ahora, no es que no vengan y los aceptes, ¿no? La gente puede venir, pero debe de haber a través de la palabra de Dios que haya esa transformación, hablarles que es pecado, ¿no? Es explicarle. Pero no decirle, tú sigue así tu camino en tu vida y aquí puedes venir.
sigue igual con ese pecado, ¿no? Es como si cualquier tipo de pecado, ¿no? No nos vamos a referir nada más a ese, sino cualquiera. Alguien que es alcohólico o drogadicto. Ellos pueden venir, ¿qué será? Un año, 2 años, y si no cambian, porque es el Espíritu Santo. Siempre, siempre Dios va a obrar en su vida, si es así, ¿no? Va a obrar, y solitos ellos se van a dar cuenta. Ellos van a decir, yo aquí no entro, yo aquí no hago ahí clic con los hermanos, ¿no? Porque eso es lo que sucede, ¿eh? Y lo vemos en la cuestión común. Si yo soy deportista y me voy con los que estudian mucho, yo digo, no, ¿qué puedo hacer? Nada más ocuparlos, ¿no? A mi utilidad, y ya, pero realmente no pertenezco a ellos. Entonces, deben de venir, pues somos puros expecadores aquí, ¿no? Pecadores redimidos, pero la palabra nos ha ido transformando, y esa es la intención de esto, que todas esas cosas nos vayamos transformando realmente en nuestra vida, no nos quedemos nada más en el conocimiento y lo demás nada. ¿Sí? Ok, sí, Efraín. Sí, hace algunos años, cuando yo estaba en la iglesia de la había un homosexual ahí, no estaba asistiendo, pero empezamos a ver cambios en su vida, pero empezamos a ver que la palabra era quien nos estaba transformando. Y sí nos comentaba una persona, una hermana de ella, de que la ha visto como Dios ha ido transformando. Y nunca fuimos así como la misma palabra lo va transformando a la persona. Porque dice la escritura, la Biblia es la palabra, dice que es una espada de 2 filos que penetra a partir de las fibras y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y pues la misma palabra lo ha ido transformando. No sé si sigue asistiendo, hasta donde yo me quedé, seguía asistiendo, pero él nos contaba eso de que él veía cómo Dios iba transformando su vida. Exactamente, eso es lo que sucede y pasa en cualquier, yo he conocido personas que sí eran, y lo que dicen también en la palabra, esto antes eran, ¿no? Y ahora pues ya Dios los ha transformado. Exactamente. Bueno, entonces vamos para ir avanzando, si no vamos a quedar igual que escuchadas. Definición bíblica de las virtudes, ¿no? Entonces, las virtudes bíblicas son prácticas morales y espirituales producidas por la obra del Espíritu Santo. ¿En quién? En el creyente que ya ha sido regenerado. Entonces son prácticas morales, ahí sí ya es la practicidad, y espirituales producidas por la obra del Espíritu Santo en el creyente. ¿Y qué es lo que va a reflejar eso? Cuando nosotros, Dios nos va a ir transformando, nosotros estamos siendo obedientes, va a reflejar el carácter de Dios y nos orienta la vida hacia hacer lo correcto, a ser justos, a lo que Dios está demandando en nuestras vidas. Y ya, pues ahí vemos Gálatas 5, 22 al 23, que ya lo hemos leído, que es el fruto del Espíritu, ¿no? Y ahí comienza con el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y se contra tales cosas no hay ley, ¿no? Entonces la palabra virtud se origina del griego arete, que significa excelencia, ¿no? En el cristianismo la excelencia, si vemos de esa manera, es la santidad, no es la perfección así, sino dentro del cristiano, ¿no? Sabemos que estamos en ese proceso de santificación, y una virtud, que la palabra de Dios en la Biblia vemos que habla pocas veces de esa palabra exactamente, ¿no? En el Antiguo Testamento, pues lo vemos en Proverbios 12:4, donde dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos, ¿no? También lo vemos en Ruth 3:11, que habla de esta mujer virtuosa, que era Ruth, ¿no? Dice: ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y pues Proverbios 31:10, que habla de esa mujer virtuosa, ¿no? De todas esas características. Pero en ese contexto del Antiguo Testamento, de estos versículos, la virtud podríamos decir que es un sinónimo de rectitud moral, castidad y bondad, ¿no? Es lo que habla en ese sentido. Y en el Nuevo Testamento,
La virtud se le atribuye a Dios solamente una vez en el Antiguo Testamento, y eso es en Primera de Pedro 2:9. ¿Alguien que tenga ahí Primera de Pedro 2:9, su Biblia? Voy a traer dulces para que el que lo busque rápido. O ya se lo saben de memoria. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, ¿verdad? Hablando de Dios mismo. Entonces, esas virtudes, lo que son sus atributos o conocemos sus perfecciones de Dios, las que nos comunica Él, que eso, si los que han venido a todas las clases, por ejemplo, de atributos de Dios o perfecciones de Dios, pues se vieron realmente, ¿no? Las comunicables, no comunicables, o los que tomaron el curso de Fundamentos de la Fe, ¿se acuerdan? Eso es lo que veíamos, creo, en la clase 3, ¿no? Si no mal recuerdo. Eso es importante, ahí estamos aprendiendo, y ahora es llevarlo a la práctica, ¿no? Hacerlo ya en nuestra vida. Ok, entonces ese es donde habla, y hay otras dos ocasiones que se habla, pero hace referencia a los hombres. También ahí en Pedro, pero en su segunda carta, en el versículo 3 del capítulo 1, si quieren ese se los leo, pero ahí apúntenle, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dados por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, y habla de excelencia, o sea, la virtud, que hablamos de la santidad. Y en Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en eso pensar, ¿no? Hablando de esa excelencia, de la santidad que debemos de seguir. Entonces, esa es bíblicamente la virtud, ¿no? La virtud. Y veíamos que se asemeja a ¿qué? A todos los principios que nosotros vamos a hacer, ¿no? A lo correcto delante de Dios. El apóstol Pablo, veíamos que escribía a la iglesia en Galacia, o a las iglesias que estaban en esa región, y afirmaba el fruto del Espíritu, ¿no? El amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, ¿no? Eso es lo que hace. Entonces, la razón por la que necesitamos la ley es que carecemos de la totalidad del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, o sea, el conocer la palabra de Dios. Si no la conocemos, no vamos a actuar, no vamos a saber cómo actuar en nuestra vida, ¿no? Que obedecer a Dios. Eso es indispensable, por eso es constantemente que todos decimos en una enseñanza, en una prédica, o el estar expuestos a la palabra de Dios a través de la oración, e insistimos en los grupos de oración, tienen que estar en ese grupo de oración, ¿no? O sea, esa es la invitación y exhortación que se les hace. El estar en las clases dominicales o en los clases que se dan en sábado, que esperemos en Dios ya retomemos, ¿no? Si todo eso es estar expuestos, porque vamos a conocer la palabra de Dios, no vamos a saber qué hacer en un momento dado, o vamos a tomar principios mal interpretados, o sin saberlo todo su contexto. Mi hija ahora que está estudiando, digo, es una bendición porque muchas cosas no conocíamos, ¿no? Y siempre las hemos hecho por cultura y eso, y veíamos como muchos doctores en la actualidad, dice, a mí me enseñan ciertas cosas, ¿no? A interpretar esto, a interpretar lo otro, pero hay doctores que te dicen, es que no nos dimos cuenta, dice, lo toman con una naturalidad, dice, pues son vidas, o sea, en un pequeño le dieron un medicamento erróneamente cuando ellos sabían cuáles eran los principios de ese medicamento, ¿no? Dice, el niño se murió, o sea, y supuestamente estudian, ¿no? Entonces muchas veces nosotros también a través de la palabra de Dios lo hacemos incorrectamente. Entonces, pues hacia nuestro alma, y imagínense luego nosotros exponerlo hacia los demás. Por eso hay muchas situaciones dentro de la iglesia. Entonces, la Biblia vemos que las virtudes no son logros humanos, autónomos, sino fruto de la vida de un nuevo cristiano, ¿no? El fruto del Espíritu Santo. Entonces, las virtudes no son logros humanos, como lo marcan otras personas. Tienes eres virtuoso en esto, es tu logro humano, ¿no? Entonces,
no es así. Procede de Dios, dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿no? Entonces todo eso procede de Dios, ¿ok? Esas virtudes reflejan el carácter de Cristo. Dice en Romanos 8:29, los voy a leer yo para ir avanzando, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, seamos imagen, ¿verdad? El carácter, vamos a reflejar el carácter de Cristo. Vamos a comportarnos como lo hizo Cristo, que es lo que decía Águeda, ¿no? Muchas veces, ¿no? ¿Por qué tengo esto, no? ¿Por qué aún no lo hago? Tengo que reflejar el carácter de Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Pues perdonó, ¿no? Entonces, ¿a qué me iba? Hasta sus enemigos. Entonces, con mucha sabiduría, o sea, cualquier situación, ya puse el ejemplo porque es el clarito que acabamos de tener, ¿no? Pero puede ser cualquier otro, ¿no? El por qué debo de comportarme de esta manera. No para mi utilidad, veíamos, ¿no? Sino para glorificar a Dios. O sea, es para glorificar a Dios, aún si me afecta a mí. Hace 8 días platicaba con un hermano y decía, es que Dios me pide cuentas de esto. Sí, pero ¿cuál es tu prioridad bíblicamente? No, pues mi esposa y mi hijo. Pues esa es tu prioridad bíblicamente, ¿no? El servicio y lo demás. No es que sea menos importante, pero ¿cuál es tu prioridad? Y él se aferró, no, es que tengo que entregar cuentas. O sea, se puso muy espiritual. Ya no le dije al hermano, pues hubieras entregado desde antes de cometer esto, ¿no? Desde ahí hubiéramos pensado. Digo, en una manera de juicio, sino muchas veces lo hacemos. Muchas veces, ya cuando perdimos ciertas cosas, ya nos sale lo responsable, ¿no? Lo obediente a Dios. Ay, Señor, estoy en esta disciplina. Ay, es que ya me estoy portando bien. Ya no sale lo obedientes. Pero en el momento no lo pensamos. Porque no lo reflexionamos, no meditamos lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué lo voy a hacer? Y expresa su amor. Se expresa su amor también a través de estas virtudes bíblicas. Entonces dice en Colosenses 3:12-14, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo les perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas esas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, ¿no? Entonces, ahí es donde se expresa lo que decía Daniel, ¿no? El Señor Jesucristo nos lo puso muy claro: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos cuesta trabajo amar a nuestro prójimo? Como dice primera de Juan también, ¿no? Si no estamos a nuestro prójimo, no estamos comportándonos como Dios lo está demandando, ¿no? Entonces, por donde sea, y si se dan cuenta, la misma palabra va a venir a nuestra mente, y por eso es importante en nuestras disciplinas espirituales. Vamos a estar insistiendo en eso, porque de otra manera no se va a poder. No puede alguien ser médico si no estudia. No puede ser alguien un pintor si no practica y estudia, ¿no? Alguien, o cualquier oficio, si no estudias, si no lo practicas, si no lo ejerces, no vas a hacer un buen oficio en algún momento. Un deportista es lo mismo. Por eso Pablo hacía siempre esa analogía con el deportista, ¿no? En ese tiempo que estaba. El esforzarte, el ejercer, el hacer esfuerzo en todo lo que implica, ¿no? ¿Ok? Entonces, fundamentos de las virtudes, principio supremo de la vida moral, que es lo que ya veíamos, el amor, ¿no? Que es lo que en Mateo 22:37-40 es donde habla precisamente de amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, ¿no? Que eso es lo que vemos, el principio supremo de esa vida, ¿no? Que eso es lo que debemos llevar a cabo. Y confianza obediente en Dios. Vemos en Hebreos 11:1 que es pues la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Entonces ahí es la confianza obediente en Dios.
y una vida recta conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Hacia la justicia. Dice en Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Nada más eso es lo que pide, ¿no? ¿Cuántos de nosotros lo hacemos, no? Hacer lo recto delante de Dios. Miqueas 6:8. Y la dependencia consciente de Dios en esas virtudes. Dice en Filipenses 2:3-5, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces ya de ahí los versículos habla del sacrificio, ¿no? Se humilló a sí mismo, vino y nos dio ese ejemplo, ¿no? De humildad, Él siendo Dios. Entonces, esa es la definición de la virtud y era importante entenderla, ¿no? Y viene de Dios. Eso es lo principal, viene de Dios, no de nosotros. Eso es lo que viene del Señor. Por eso muchas veces cuando no lo entendemos se nos complica hacerlo, ¿no? Y eso es lo que, si Dios permite, vamos a irlo haciendo como, no una manera sencilla, pero sí bajo principios, para que Dios vaya mostrándonos exactamente en dónde es lo que estoy haciendo, o sea, por qué realmente el amor hacia los demás no surge, ¿no? Y vamos a ver exactamente lo que es diferencia entre el amor, o cómo lo ve el mundo, a cómo es bíblicamente. ¿Cuál es el fundamento bíblico? ¿Cuáles son los principios que nos llevan a que hagamos esa transformación en nuestra vida? Bueno, el Espíritu Santo lo haga, ¿no? Nosotros siendo obedientes a través de cada una de esas virtudes, de esos vicios, que es lo que vamos a ver ahorita ya para finalizar, en dónde estamos incurriendo en esos vicios y por qué seguimos cayendo, ¿no? en esos vicios. Entonces, ahora, la definición bíblica de los vicios son prácticas o hábitos morales desordenadas que brotan del corazón caído, distorsionan el deseo humano y producen conductas contrarias al carácter de Dios. Entonces ese es un vicio, no los vicios que conocemos, ¿no? Coloquialmente, fumar, beber, andar de vago, ¿no? O sea, ciertos vicios que hay, que vamos ahí teniendo en nuestro pensamiento que vamos viendo, ¿no? Sino los vicios bíblicos, o desde el punto de vista bíblico, son prácticas o hábitos morales desordenados que brotan del corazón caído y distorsionan el deseo humano y producen conductas contrarias al carácter de Dios. No es todo lo contrario de eso. Entonces Jeremías 17:9 pues nos habla de ese corazón, ¿no? Jeremías 17:9. Marcos 7:21-23 también, ¿no? Que habla de porque de dentro del corazón del hombre son los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, y ahí empieza a describir todo lo que hay del corazón, ¿no? De ahí, del corazón. En Proverbios dice que toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿no? Habla también de los pensamientos del hombre, dice, tal es él, o sea, están mostrando quién es él. ¿Ok? Entonces, los vicios no son simples errores conductuales, no son simples errores de conducta, es que así se comporta, es un error que tuvo. No, sino expresiones del pecado que habita en el corazón. Esos son los vicios, expresiones del pecado que habitan en nuestro corazón. Entonces, eso es lo que debemos de reflexionar cada vez que tengamos ese tipo de ira, pereza, por ejemplo, ¿no? Avaricia, son expresiones del pecado que habitan en nuestro corazón. Todavía hay esos vestigios. O sea, un vicio en un cristiano no comienza como esclavitud, porque Dios ya nos rescató de esa esclavitud, sino como una tolerancia al pecado. Lo que estamos haciendo muchas veces es tolerando el pecado. Y entonces termina gobernando aquello que se permitió habitar en el corazón. Entonces es diferente, ¿no? Entonces un cristiano no comienza como esclavitud, o un vicio en el cristiano no comienza como una esclavitud. Dios ya nos limpió, Dios ya nos hizo nuevas criaturas, como dice 2 de Corintios, sino estamos tolerando el pecado. Que decíamos hace 8 días, cuando meditamos decimos, sí me gustó hacer esto. Hubo una satisfacción, porque si realmente no hubiera esa satisfacción de ese pecado cualquiera en nuestra vida, no lo haríamos, ¿no?
O sea, ¿cuántos de nosotros en alguna ocasión nos quemamos accidentalmente y te duele, ¿no? ¿Cuántas veces vas y metes el dedo porque lo disfrutaste? Digo, a lo mejor uno está un poco ya mal ahí mentalmente, ¿no? Pero no lo hace, ¿no? Entonces, muchas veces cuando vemos eso delante de Dios, dice, Señor, sí lo estoy disfrutando, sí lo disfruté en ese momento. A lo mejor ahorita ya no, porque ya llegó el Espíritu obró en mí y dices, pues pecaste, ¿no? Pero en ese momento sí lo hice. Y no siendo cínicos, sino reconociendo de que dependemos, nuestra dependencia debe ser de Él nada más, de su palabra. Entonces, el vicio per se o como tal, pues sí esclaviza, ¿no? A aquellos que no son creyentes. Por eso vemos que dice Juan 8:34, hablándole ahí Jesucristo a los fariseos, que decían ellos que eran hijos de Abraham, y ya les dice él que todo aquel que hace el pecado, esclavo del pecado es, ¿no? Pero para un hijo de Dios, los que estamos tolerando el pecado, o muchas veces lo toleramos, endurece el corazón. Dice Hebreos 3:13, antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado pues siempre es engañoso y siempre nos va a llevar a algo satisfactorio momentáneo, ¿no? Hay muchos escritores y comentaristas que hablan del pecado, han hecho libros, grandes hombres de Dios, referente al pecado, ¿no? Y eso es lo que mencionan, ¿no? Muchas veces ese engaño, nos engañan lo que nos está ofreciendo. Deforma la imagen moral del creyente, la imagen que Dios ya hizo, dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Ok? Entonces, deforma la imagen moral de Dios, del creyente, ¿sí? El vicio es un pecado cultivado que al no ser confrontado con arrepentimiento toma dominio del corazón. Eso hay que tenerlo muy presente en nuestras vidas. Es un pecado que nosotros mismos cultivamos y no es confrontado con arrepentimiento, tomando dominio del corazón. Roba el gozo espiritual y sustituye la obediencia de Dios por la glorificación del yo. Sabemos egoísmo, que es parte de esos vicios que también, si Dios permite, vamos a estudiar, ese egoísmo. El orgullo, que el orgullo ya se dio todo un curso completo de él, ¿no? Parte de eso. Entonces, eso es en ese sentido. Entonces, características bíblicas de los vicios: nace del yo no sometido a Dios, dice Romanos 1:21 al 25, y dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y bueno, ahí describe todo, ¿no? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Y bueno, ahí léanlo, por favor, que es algo que es importante, ¿no? Entonces, nace del yo no sometido a Dios. Distorsiona los deseos creados por Dios desde el Génesis, desde 3:6, dice, y vio la mujer, el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, ¿no? Entonces vemos ahí la ambición, lo que él quería tener la mujer, ¿no? Entonces son deseos, distorsionan los deseos de Dios. Producen muerte espiritual y relacional, o sea, la relación, la comunión que tenemos con Dios. Romanos 6:23 es lo que nos habla, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, más la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y pues ejemplos de vicios así de manera general, de los cuales vamos a estudiar, es el orgullo, avaricia, envidia, ira desordenada, que es lo que vamos a estar viendo. Entonces, para ver estos principios, fundamentos que ahorita estudiamos, pues la vida cristiana no solo es creer correctamente, hermanos. No, eso lo tenemos que tener en nuestra vida y aplicarlo. No es solo creer correctamente. Sí lo creemos, pero no lo vivimos correctamente. Lo creemos, pero no lo vivimos correctamente. Saber que el Evangelio transforma el carácter, no solo la conducta. ¿Sí? No es lo que decíamos, la conducta. Así me debo de comportar, sino del carácter. Ya vamos a reflexionar el por qué estoy haciendo esto, ¿no? Y sobre todo lo que veamos,
la responsabilidad que tenemos como discípulos de Cristo. Desde ahí vamos a partir para glorificar a Dios. No es nada más voy a cambiar mi conducta, me voy a portar bien, voy a hacer las cosas otra vez por utilidad, para que mis hermanos vean que soy un buen cristiano y digan que soy piadoso, ¿no? que soy muy bueno con todos, ¿no? Que eso es lo que normalmente, luego hay algunos que dicen, es que esa persona es muy buena gente. Así pues nada más hazle algo y vas a ver si es bueno contigo, ¿no? Entonces así si ven al pastor Ascari y dicen, es que es muy buena gente, muy tranquilo, pues háganle algo y van a ver, ¿no? ¿Sí me explico en ese sentido? Entonces no es la manera de, no transforma la conducta, ¿no? Debe ser el carácter el que debe estar transformado. Y como comunidad cristiana, como iglesia, debemos formar virtudes y confrontar vicio con gracia y verdad. Pero eso es primeramente nosotros, o siempre debe ser hacia nosotros, confrontar y formar nuestras virtudes y confrontar nuestros vicios con gracia y verdad, para con nosotros, porque muchas veces lo hacemos con los hermanos, ¿no? Con mis hijos, con mi esposa, con los más cercanos. Pues ya estoy aplicando este principio, ¿no? Debo formar esas virtudes y confronto esos vicios con gracia y con verdad con el hermano. Entonces las virtudes reflejan el carácter de Dios, ya para cerrar, forman el carácter en el creyente, mientras que los vicios revelan la persistencia del desorden moral del pecado. ¿Ok? Entonces, esos principios hay que los vamos a ir, yo creo, mencionando, irlos recordando para que queden en nuestra mente, desde lo que es la ética cristiana, que no se toma mucho en cuenta, pero sí vimos que viene ahí bíblicamente, y en cuanto a la moral ya es la practicidad de esa ética que nos lleve a ejecutarlo, ¿no? Y todo proviene de Dios, ¿sí? Las virtudes provienen de Dios, y si vemos los vicios de nuestro corazón, no es de Dios, sino de nuestro corazón, y producen ese pecado y todo lo que implica. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí. No sé, si tienen dudas, si quieren de que 8 días o ahorita terminando, pues ya podemos aclararlos o extenderlas más. ¿Sale? Entonces, pues vamos a orar, por favor. Vamos a orar para que ya, si Dios quiere, comencemos de que 8 días con la primera virtud, que Dios nos vaya guiando. Bendito Dios, Padre amado, queremos agradecerte por este tiempo que nos has permitido tener. Sabemos que muchas veces puede ser a nuestras vidas, más si no estamos acostumbrados a términos, Señor, a reflexionar, a meditar en eso, pues complejo, pero sabemos que tu palabra siempre nos va a aclarar, Padre, en todo, y nos va a llevar a ser obedientes, Señor, a ti, a vivir todos tus principios, mandatos en nuestra vida, reflexionando y meditando en que todo proviene de ti. Señor, que en estas clases, a través de este curso, pues nos formes o sigas formando nuestro carácter, Señor, cristiano, para que tú salgas honrado y glorificado. Te pedimos, Señor, que a cada uno de nosotros, tanto los que vamos a exponerlo como los que en algún momento vamos a estar escuchando, estamos de escuchas, estemos, Señor, atentos y que vaya transformando nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que nos des también sabiduría a cada uno de nosotros, que sabemos que cuando la pedimos tú la das abundantemente, Padre. Y esto para que seas tú honrado y glorificado en todo. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén.